Buenas tardes, maestros y compañeros. Me presento, me llamo Jesús Salvador Sánchez García y yo les voy a presentar sobre el tema del desgaje del Cerro del Chiquihuite. Bueno, les voy a dar un poco de contexto sobre lo que sucedió en el Cerro del Chiquihuite. Esto sucedió el 10 de septiembre. Una luz de roca sepultó varias viviendas en la calle Alagrán, en el municipio de Tlalnepantla. Cientos de vecinos fueron desalojados por el riesgo de más deslaves. Una falla geológica en el Cerro del Chiquihuite provocó un desplazamiento sobre las viviendas de la calle Alacranes de la colonia Lázaro Cárdenas, tercera sección en Tlalnepantla, Estado de México. El Centro Nacional de Prevención de Desastres confirmó que la ladera oriental del Cerro del Chiquihuite, de unos 70 metros de altura y 300 de longitud, tenía fracturas por las cuales podrían caer bloques hasta de 10 metros. Por ello, evitar más afectaciones. Por ello, para evitar más afectaciones, se evacuó la zona y se abrió 3 albergues en el municipio para recoger a estas personas que fueron desplazadas. ¿Quiénes fueron estas personas que lideraron esta obra? La obra de mitigación y reubicación del Cerro del Chiquihuite fue coordinada principalmente por el gobierno del Estado de México, con el involucramiento del gobernador Alfredo del Mazo y el secretario general del gobierno, Horacio Durante. A nivel federal también participaron la Comisión Nacional de Vivienda y la Coordinación Nacional de Protección Civil, a través de las instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Quiénes son los beneficiados sobre esto que pasó en el cerro? Los principales beneficiados del Cerro del Chiquihuite son las familias damnificadas por los deslaves, quienes recibieron apoyo como viviendas nuevas, escrituras gratuitas y beneficios fiscales. Específicamente se han entregado 210 viviendas a familias del Estado de México y 144 familias de la Ciudad de México como parte de programas de reubicación para garantizarles un lugar más seguro. ¿Cuál era la condición y la problemática de la población damnificada? La condición era que las personas iban a salirse de sus casas, dejando todo el terreno libre de habitantes para que no hubieran más afectaciones, sacando todas sus cosas y dándoles nuevos lugares. La problemática que sucedió fue que muchas de estas personas, pues al tener un lugar mucho más amplio en sus terrenos, que pues eran, como ven en las imágenes, eran casas grandes, un lugar bastante grande, para familias grandes de 6, 7 personas o hasta 10 personas que hubo de familias, te iban a dar a cambio de tu vivienda, tu terreno que tenías, un departamento de 3 habitaciones y 2 baños, que para un grupo de familias bastante grandes, como de 10, 6 de 6 personas, pues la verdad el lugar es muy pequeño para mantener o que el espacio no se sienta tan, pues sí, que tuvieran bastante espacio, a diferencia de lo que tendrían en su hogar principal, que era su terreno, donde ya, como ven en las imágenes, son casas grandes. ¿Cuál OBS es? El Cerro del Chiquihuite se relaciona con la OBS 11, Ciudades y Comunidades Sostenibles, por las que las obras y medidas que se aplican buscan que las personas vivan en lugares más seguros, prevenidos ante desastres y con mejores estructuras. ¿Cuál podría ser el aprendizaje que nos da esto sobre lo que sucedió en el Cerro del Chiquihuite? Sería que el caso del Cerro del Chiquihuite nos deja como aprendizaje la importancia de no construir en zonas de riesgo y de contar con una buena planeación urbana. También enseña las necesidades de prevenir desastres naturales, reforzar las áreas vulnerables y promover viviendas seguras. Además, resalta el valor de la solidaridad entre las personas y la importancia de la coordinación entre autoridades y ciudadanos para proteger la vivienda y evitar tragedias. De hecho, yo soy igual, yo pertenecí a eso del Cerro del Chiquihuite, estuve como a 2, 3 casas de lo que sucedió. Me tardé más o menos
Desde el día que nos sacaron de nuestra vivienda, fueron como 2, 3 meses en los que nos dieron nuevas indicaciones, qué es lo que se tenía que hacer. Durante ese tiempo yo me fui a vivir con una de mis tías. Después de ese tiempo, como les comento, 2, 3 meses, la verdad no recuerdo. No recuerdo qué fue, cuánto tiempo fue. Pues lo que sucedió fue que nos dijeron que nos teníamos que salir y en cierto tiempo nos iban a dar unas viviendas, que es como les comentó, eran departamentos o son departamentos. Em, Pasó, creo, si no estoy mal, un año, creo, y en ese tiempo hicieron unos departamentos aquí en Caracoles, que es donde me ubico actualmente. Hicieron los departamentos, esto duró más o menos, como les comento, un año y de ahí les dieron escrituras gratuitas y también pues ya podías hacer tú lo que tú quisieras con el departamento. Hubieron muchas personas obviamente que nada más consiguieron el departamento y lo vendieron o lo rentaron y ellos se fueron a vivir a otro lado porque como les comento, la verdad sí es un lugar bastante chico para familias grandes. Pues gracias a Dios ahorita está todo bien aquí con mi familia. Y bueno, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias por la atención. Espero les haya quedado un poco claro qué fue lo que sucedió. Muchas gracias.